Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Adriana, una mexicana con una familia multicultural viviendo actualmente en Rumanía. Amigos, hoy les traigo un video que creo que les va a gustar. De hecho, yo tengo muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer un tour súper interesante. Y es que en todas partes del mundo hay lugares ricos, lugares pobres, lugares seguros, lugares muy inseguros o peligrosos. Y de eso se trata precisamente el tour que vamos a hacer hoy. Vamos a visitar Cotroceni, uno de los barrios más ricos conocidos de aquí, de la ciudad de Bucarest, con mucha historia, con muchas áreas verdes y mansiones impresionantes. Y vamos a adentrarnos a Ferentar, uno de los guetos de Bucarest, de las áreas más peligrosas, desconocidas por turistas e incluso por algunos rumanos. ¿Listos? Acompáñennos. Bueno, y no solamente estoy emocionada por el tour, sino porque también vamos a hacer el tour en un carro antiguo, un carro de los años 70 que se construía aquí en Rumanía, un Dacia 1300. ¿Listos? Ahora sí, empecé. Vamos a entrar y vamos a subir. Everything is original apart from Franken. También quiere probar cómo se sentía manejar un Dacia. Leticia. Amigos, estamos aquí en la primera parada del tour. Esta es una joya oculta aquí de la ciudad de Bucarest para ver los contrastes que hay en la ciudad. Esta era una de las zonas más ricas durante la época del comunismo y aún se pueden observar estas mansiones espectaculares. Bueno, aquí estamos atrás de esta iglesia. Es una iglesia ortodoxa típica de Rumania, construida a finales del siglo XIX. Y estamos en este cuartel, en este, digamos, suburbio de la ciudad, que en el siglo XVII esto no existía, esto era solamente bosques. Y aquí durante la época del comunismo vivían la gente más estudiada, podríamos decir, grandes escritores, doctores, clase media alta. Las calles de este vecindario tienen nombres de doctores. Esto es porque nos comenta el guía que los doctores aquí tuvieron mucha influencia en la realización de vacunas y también pues para mejorar de la ciudad. Ver que hay una mezcla de estilos arquitectónicos como más modernos y casas más tradicionales rumanas. Nos comenta el guía también que hay algunas influencias africanas. Seguimos caminando aquí por este suburbio, esta zona de Bucarest, una de las más ricas.
Muchas de estas casas, o la gran mayoría, fueron decomisadas durante la época comunista. Y algunas de ellas que fueron heredadas pudieron ser rescatadas después. Algunas no pudieron ser rescatadas por sus propietarios o por los familiares de los propietarios y fueron vendidas. Estamos aquí enfrente del Palacio de Controcheni. Este es el palacio donde vive el presidente. No podemos acercarnos más, nos dice el guía, pero realmente es increíble. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. ¿Qué les está pareciendo? Seguimos en la parte rica aquí de Bucarest y ahora, amigos, nos vamos a adentrar a la zona más pobre, la favela de Bucarest. Yo no conozco, hace tiempo que quiero ir y gracias a nuestro tour con Red Patrol vamos a poder hacerlo. Estamos ahora dejando Controcheni, vamos a la zona más pobre de la ciudad. Nos dirigimos hacia Ferencváros, uno de los guetos de Bucarest. Y estamos viendo aquí los bloques de la época comunista, bloques de edificios de la época comunista, con mucha naturaleza, muchos árboles alrededor. Pero vamos a ir viendo cómo va cambiando todo el ambiente y los edificios también. Amigos, ¿qué creen? Está lloviendo súper fuerte y desafortunadamente no vamos a poder bajar ahora. No nos lo recomienda el guía. Vamos a hacer una parada más adelante, pero les voy a dejar unas fotos de cómo se ve normalmente este gueto de Bucarest, una de las zonas más pobres de la capital de Rumanía. Crinu, nuestro guía, nos dice que la gente aquí se dedica a la prostitución, tráfico de drogas, delincuencia y otras actividades ilegales. Estamos aquí en Ferencváros, está lloviendo fuerte. Este es uno de los barrios más pobres aquí de Bucarest. Nos dice el guía que incluso hay otros barrios que son todavía más pobres, pero son bastante peligrosos y nos recomienda no ir. Como en todas las ciudades del mundo, yo creo, hay zonas muy ricas y muy pobres. No, tengo que tener cuidado por aquí porque hay gente que no le gusta que yo grabe. Sin embargo, es curioso ver que también se encuentran carros pues muy caros por aquí. Desde que vivimos aquí es que la gente le gusta mucho tener carros. Bueno, y aquí no, pero mucha gente tiene carros muy caros, no sé si normalmente como de segunda mano, usados, pero carros muy caros, Audi, Mercedes, BMWs, y viven en lugares como estos. Y quiero aclararles, amigos, que desde luego no toda la gente que tiene un carro de lujo vive en lugares así o barrios pobres. Desde luego que no, hay gente muy rica con mucho poder adquisitivo aquí en la capital y en otras partes del país. Sin embargo, en el tiempo que llevo residiendo aquí he notado estas discrepancias y ahora en este tour hemos podido ver los contrastes de Bucarest. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tour aquí por los contrastes de Bucarest.
Déjenme un like y un comentario si les gustó este video y nos vemos pronto. La revedere es adiós en romano.